Dios, qué bueno es el Señor que nos regala esta oportunidad de glorificar, de exaltar al que vive por los siglos de los siglos. En esta hora queremos saludar a los pastores que nos están ya acompañando, pastores que nos honran en esta festividad. Recuerden que nosotros estamos cumpliendo 50 años. En estos 50 años tenemos que dar gloria, honra y alabanza al Señor por todo lo que Él nos regala día tras día. Hoy tenemos que dar gracias a Dios y como la pastora leía la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra del Señor. Cuán hermosos son los pies. Y hoy nosotros estamos en celebración porque estamos cumpliendo 50 años, recordándoles que el próximo jueves tendremos una fiesta pero muy especial, pero hoy tenemos una sorpresa para todos nosotros y es que hoy no vamos a tener un pastor, sino que vamos a tener dos pastores que nos van a estar saludando. Y estos pastores tienen varias cosas en común. La primera es que fueron de los primeros pastores de la iglesia en Nazaret. Ellos fueron los primeros en abrir la brecha. Ellos son los que realmente pueden recordar con toda certeza lo que fue el ranchito, lo que fue nuestra pequeña iglesia hecha en Guadua, y que ahí alabábamos y glorificábamos el nombre del Señor. Vamos a empezar hoy con un video que nos han enviado desde el llano, desde puro bien adentro del llano, desde Granada, el lugar donde habita nuestro hermano Rafael Cruz. Allí está ese hombre de Dios, uno de nuestros primeros pastores de la iglesia de Nazaret, un hombre que vino a vivir en la parte de atrás del ranchito y ahí con su hijo pequeño, su esposa, fueron nuestros líderes espirituales durante un buen tiempo. Y hoy queremos que usted y yo podamos escuchar a esa persona maravillosa como un regalo de Dios para la iglesia, nuestro hermano Rafael Cruz. Torcido, y Dios lo sanó, Dios lo sanó, y hubo un campo blanco en el tercer puente, donde hubieron más de 10 personas convertidas que estaban recibiendo doctrina. Y luego en San Cristóbal Norte, otro campo blanco donde hubieron más de 14 personas que se habían convertido por los milagros que Dios había hecho ahí. La obra seguía en el Prado Veraniego, donde el papá y el hermano, el joven Alberto Carreño, era de la escuela dominical que se asistía ahí, era de los párvulos. Esto fue la obra en el Prado Veraniego. Bueno, esta fue la obra en el Prado Veraniego, dando gracias a Dios por el tiempo que nosotros pudimos estar allá con mi esposa y el niño que ya caminaban. Y luego quedaron los 3 campos blancos mencionados antes. Y gracias a Dios por haberme permitido allá, y yo envío unos saludos de mucha gratitud para el Prado Veraniego, que fue una de las experiencias muy grandes que pudimos tener en la obra en aquel lugar, esperando que Dios los bendiga en una manera muy especial. Mi nombre es Rafael Cruz Guzmán, pastor por más de 60 años en la misión Asamblea de Dios. Vamos a hablar del comienzo de la obra del Prado Veraniego. Cuando el hermano que estaba ahí salió, el superintendente Gustavo Quiroga nos dijo a nosotros que estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, y empezamos a ir allá
los fines de semana para ver cómo estaba la obra. Después de algunos días, nosotros decidimos irnos para allá. El que vivía en la casita allá era el hermano Silvino. Me trasladan a mí donde quedó la iglesia con 45 miembros activos y pasivos, que se decía en ese tiempo, más los demás que estaban en doctrina en los diferentes lugares. Y ahí que la obra quedó instalada en esa forma. Cuando decidimos irnos para el Prado veraniego, torcido, y Dios lo sanó, Dios lo sanó, y hubo un campo blanco en el tercer puente, donde hubieron más de 10 personas convertidas que estaban recibiendo doctrina. Y luego en San Cristóbal Norte, otro campo blanco donde hubieron más de 14 personas que se habían convertido por los milagros que Dios había hecho ahí. La obra seguía en el Prado veraniego, donde el papá y el hermano, el joven Alberto Carreño, era de la escuela dominical que se asistía ahí, era de los párvulos. Esto fue la obra en el Prado veraniego. Bueno, Llamemos así sencillos. Como él dice, recién estaban llegando al seminario bíblico para capacitarse y muchos de ellos venían del campo y eran hombres muy humildes, pero qué hermosos son los pies de ellos que empezaron la obra, como él decía, no solamente aquí, sino en el norte de Bogotá, en todo este sector, compartiendo la palabra del Señor. Dios añada bendición muy especial para nuestro hermano Rafael Cruz. Vamos a continuar esta mañana y esta mañana va a estar compartiéndonos la palabra del Señor, pero antes de eso van a darnos un saludo porque están con su esposa. Entonces, mi hermano Luis quiere compartirnos un saludo. Mi hermano Luis Zanaurio con su esposa Bellavenis, ellos quieren recordar un poquito la historia. Ellos alcanzaron a conocer al hermano Rafael Cruz y le recibieron a él la iglesia. Entonces, creo que es una bendición poder tener hoy a esas dos personas. Vamos a escuchar la primera parte de esta saludo maravilloso que nos regala nuestro pastor, el hermano Luis Zanauria y su esposa Bellaveni. Escuchemos. Un saludo fraternal para la Iglesia Nazaret en esta mañana. Soy el pastor Luis Alejandro Zanauria y me acompaña mi esposa Bellaveni Sánchez. Y en esta ocasión estamos aquí por la invitación de vuestros pastores, el reverendo Alberto Carreño y su esposa Emilia, que nos han invitado para estar aquí con ustedes en esta ocasión. Y es de mucho gozo poder compartir con ustedes algunas experiencias y por sobre todo la palabra del Señor. Mi esposa tiene un saludo para ustedes en esta ocasión también. Apreciada iglesia, les amamos mucho y estamos tan felices al estar celebrando con ustedes 50 años de fundada la iglesia. La palabra de Dios dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos años lo hallarás. Y estamos muy felices con ustedes, con nuestros pastores, a extendernos esta invitación. Es algo muy grato para nosotros. Así es, esposa mía. Este es un momento maravilloso para recordar historias de victoria,
en la vida cristiana, no solamente nosotros como ministros, sino también de cada uno de los hermanos de la Iglesia de Nazaret. Creo que la Iglesia de Nazaret nos marcó dentro de algunas iglesias que hemos pastoreado por la gracia del Señor. Nazaret nos marcó nuestra estadía, aunque fue corta, pero muy significativa para nosotros y creo que también para la Iglesia Nazaret. Y yo quisiera hacerle una pregunta a la pastora Bellavenis. ¿Qué le impactó a usted? ¿Qué le impactó? ¿Qué le sorprendió con relación a la Iglesia Nazaret? Bueno, inicialmente era un ranchito, era una casita de tablas en tierra, eran unas bancas largas, pero había mucha juventud, muchos niños. Y la presencia de Dios, esas alabanzas, echamos hasta 1 hora o más cantando, adorando a Dios y se sentía la presencia de Dios. Y hablando con el pastor, con mi pastor Carreño, recordando una canción que dice, si empezamos a orar, este lugar Este tiembla. lugar tiembla. Y Y verdad, realmente que temblaba el enemigo cuando cantábamos esa canción, porque aunque no teníamos instrumentos ujú, como tan actualizados y no había músicos tan preparados como los hay en este tiempo, pero lo que hacíamos atraía la presencia del Señor en ese lugar. Y acaba de usted de decir que era una casita viejita, pudiéramos decir que como una enramada. sí, sí. Sí, está bien el calificativo, Mm. pero esa no era la iglesia. Ahí en esa enramada nos reuníamos la iglesia del Señor para alabar y glorificar el nombre de Dios. Sí, señor. También recuerdo la forma como evangelizábamos. Así, Salíamos a hacer campañas, a hacer cultos relámpagos, a evangelizar puerta a puerta y con un tratadito que todo mundo lo usaba, todas las iglesias, y era un tratado que llamaba El corazón el del hombre. corazón del ¿Te hombre. recuerdas? Sí, yo recuerdo, repartí miles y miles. De manera que eso fue impactante. La dinámica que la iglesia llevó en su momento, que llevó a cabo en su momento para extender el reino de Dios. Y hay unas familias muy significativas que nos marcaron. Hasta hoy permanece en nuestro corazón y permanecerán hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Pastora, quisiera recordarme algunas de esas familias, posiblemente, ojalá muchas estén, otras ya pasaron la eternidad para recibir el premio de la fidelidad a Dios en la iglesia de Nazaret. Sí, pastor, pero destacamos algo como algo tan bonito, es que los muchachos siempre se reúnen como en convito, ¿cierto? Las niñas, los muchachos, se Las re- edades se buscan. sí, las edades. Y había un convito de 4, no sé si tú recuerdas. Alberto Carreño, Ajá, él era dizque el predicador, ahí claro. entre los 4. Recuerdo de él mucho. Sí, Marco Huaque era el contador de historias. Macedonio González, él era como el filósofo. Y también Jorge Díaz, eran los 4. Y Jorge Díaz era el muchacho fino, el de caché, era el hijo de los hermanos Jorge González. González y Jorge Jorge Gaona. Gaona. Jorge Gaona. Jorge Gaona. Ellos cantaban muy lindo. Y yo creo que todavía siguen cantando para Dios. Y estos 4 muchachos era para arriba y para abajo el convito. Y el pastor un día dijo, ¿qué hago para separar estos muchachos? Entonces dijo, voy a abrir unos campos blancos y voy a mandar a cada uno a estos lugares. Pero no, allá iban todos a apoyarse. Algo que Era muy lindo. sí, algo que también me marcó a mí fue Manuel Hurtado. Manuel Hurtado. Manuel Hurtado que tenía su taller y tenía un carrito viejito, era un Fiat y aunque se le varaba, por eso llevaba un grupo de muchachos para ayudar a evangelizar y para empujar cuando se varaba el carro. Manuel fue un hombre que ayudó mucho en la obra del Señor, pero hay otras familias también que son muy significativas en la construcción y el progreso de la iglesia Nazaret. Yo recuerdo, por ejemplo, ya usted dijo acerca de la familia Gaona, Pero sí, pero no sé si recuerdas de otras claro, familias muy muy importantes en la lindos. obra.
pues éramos como unas 80 personas más o menos, y pues para recordarlos a todos, no, ya en 45 años más o menos que han pasado, pero recordamos a algunos con mucho amor. La familia Rodríguez, la familia Yopasá, la familia González, la familia Moya, la familia Hurtado, la familia Moreno en Ciudad Jardín, la familia Carreño, la familia Gaona, la familia Sea, la familia Ruiz y la familia Montoya, entre otros. Un saludo muy especial para estas preciosas familias y todavía forman parte de la congregación de Nazaret. Ustedes nos marcaron y marcaron también una página en la historia de la iglesia Nazaret en la ciudad de Bogotá. Así es que es maravilloso recordar las luchas, pero recordar las victorias. Y yo creo que si no hay lucha, pues nunca habrá victoria. Estamos contando ahora de la victoria de aquel tiempo, del año 77 y 78, cuando Dios se manifestó en una forma sobrenatural, una forma muy poderosa y que nos marcó a todos y alcanzó a muchas vidas para la gloria del Señor. Sí, esa es la historia de Nazaret. Esa es la historia de nuestra iglesia que está cumpliendo 50 años. Y qué bueno es saber de que las iglesias también marcan a los pastores y los marcan positivamente y hermosamente. Y es increíble. Esto hace muchísimos años. Entre otras cosas, cuando la pastora cuenta de que determinaron que estos jóvenes saliéramos a servir a la obra del Señor, Dios en el año de 1977 me llama al ministerio y la persona que Dios va a utilizar para salir a la obra del Señor a pastorear es nuestro hermano Luis Zanabria. Él es el que en un día pidió que quien quiere servir al Señor. Yo levanté mi mano y desde ese día hemos estado sirviendo al Señor en calidad de pastores. Primero en la casa de la familia Moya, luego de ahí salimos para Ciudad Jardín, después ya fue para muchos lugares donde estuvimos predicando la palabra del Señor. Pero una de las cosas que a mí me llena de orgullo es saber que tuvimos tan buenos maestros de la palabra. Y quiero hoy invitarles para que escuchemos a uno de estos maestros que nos formaron en nuestra vida cristiana, y él es nuestro hermano Luis Zanabria, quien ha preparado esta hermosa palabra para bendición de la iglesia en un día tan especial cuando estamos cumpliendo 50 años de servir al Señor. Nuestro pastor Luis viene con la palabra del Señor. Yo no sé si de niño o de joven, en alguna ocasión tuve el placer de presentarlo, dirigiendo el culto y presentar al pastor Luis para predicarnos la palabra. Pero es para mí hoy motivo de gozo presentar al pastor Luis que trae la palabra del Señor. Apreciada Iglesia Nazaret, un saludo fraternal para cada uno de ustedes. Vamos ahora a la poderosa palabra del Señor y les invito a que abramos nuestra Biblia en esta ocasión en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 19. Vamos a tener aquí la meditación de la palabra del Señor. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das para meditar en tu palabra, para fortalecer nuestra fe, para direccionar nuestra vida. Y te pido que en este momento el Espíritu Santo sea tocando cada uno de los oyentes, los televidentes de esta palabra que tú colocas en mi boca. Ven, Espíritu de Dios, manifiéstate, sanando al enfermo, consolando al triste, fortaleciendo al débil, direccionando, Señor, al que quizá no tiene una forma de pensar o una meta establecida para alcanzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den la gloria al Señor, hermano y hermana ahí. Alabe a Dios, mantenga su corazón dispuesto, su oído dispuesto para recibir esta poderosa palabra de Dios. Y le aconsejo en este momento que por favor no se desconecte de esta palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y como dije al comienzo, yo soy el pastor Luis Alejandro Sanabria, y para mí es de sumo gozo estar en esta ocasión, en este aniversario de la Iglesia Nazaret. Y encontramos en el pasaje que acabamos de leer que Jesús había estado ministrando a miles de personas. Les había dado pan y pescado, les había dado la palabra, había sanado a algunos, había bendecido a toda esa multitud. Pero Jesucristo no tenía esa como meta final de su venida a esta tierra. No, Jesús tenía algo más importante que el pan y el pescado. Y es aquí donde encontramos que el Señor está analizando de qué clase de gente estaba él rodeado allí en el campo y también con qué clase de personas él estaba caminando. Porque su meta era edificar la iglesia y por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Encontramos que esta era la visión de nuestro Señor Jesucristo y la visión de aquellos que lo rodeaban era diferente. Y pudiéramos encontrar en esta mañana a través del pasaje sagrado que había dos tipos de personas. Habían unos que tenían la visión de los sentidos. Tenían la visión que muchos no tenían, o que unos pocos más bien tenían, y muchos tenían la visión de los sentidos, no tenían la visión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían esa visión de mirar, ese deseo de mirar, ese deseo de escuchar para criticar y ese deseo de palpar si ese hombre que hacía milagros, si ese hombre que multiplicaba los panes y los peces era una persona natural o era un ser espiritual que había venido a la tierra y estaba allí haciendo milagros. Pues quiero decirles que aquellas personas venían solamente, como ya he dicho, para mirar, para escuchar, para recibir lo que Jesús venía a darles. Y eso era maravilloso, pero ese no era el propósito del Señor. El Señor venía a edificar, a instituir la iglesia que sería la luz del mundo y la sal de la tierra a las naciones de todos los tiempos. Pero también encontramos otro tipo de personas y es los discípulos que rodeaban a Jesús. Aquellos que habían seguido sus enseñanzas, aquellos que habían dejado sus familias, que habían dejado su empresa y habían seguido detrás del Maestro llamado Jesús de Nazaret. Estas personas le habían seguido al Señor, pero tampoco sabían quién era Él.
Por eso cuando Jesús les dice, muchachos, quiero saber una información a través de cada uno de ustedes, ¿qué han escuchado de la gente? ¿Qué habla? ¿Qué piensan acerca de mí? Y uno levantó la mano y le dijo, maestro, yo escuché que unos decían que tú eres Jeremías. Y otro levantó la mano también y le dijo, maestro, yo he escuchado que tú eres Elías que ha resucitado. Y otros dijeron, bueno, nosotros hemos escuchado que tú eres un hombre poderoso, que haces milagros y que reúnes multitudes alrededor de ti y que eres algo muy espectacular. La respuesta de los discípulos era muy importante para Jesús. Pero ahora Jesús se concentra en sus discípulos y les dice, ya ustedes me dijeron lo que la gente dice acerca de mí. Pero ahora yo quiero saber qué dicen ustedes y qué piensan de mí. ¿Quién soy yo? Y me imagino que los discípulos en ese momento dijeron, ahora sí nos agarró contra la pared el Hijo de Dios con esta pregunta tan profunda, tan difícil, que no sabemos qué hablar. Y en ese momento es cuando la presencia del Espíritu de Dios, el poder del Padre, viene sobre la mente y el corazón de Pedro. Y Pedro levanta la mano y le dice, Señor, yo tengo la respuesta. Creo que todos los compañeros de ministerio se quedaron sorprendidos, absortos. ¿Con qué locura va a salir este hombre que siempre sabe meter la pata? Siempre sabe hacer cosas incorrectas, hablar incoherentemente. Y él levanta la mano y todos estaban con su mente y sus ojos puestos en este apóstol llamado Pedro. Jesús también lo estaba mirando. Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravillosa respuesta! Sorprendió a sus compañeros, pero glorificó el nombre de su Maestro. Porque Jesús enfoca su mirada sobre Pedro y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te ha revelado quién soy yo. Y luego con esa respuesta que Pedro le dice a su maestro delante de sus consiervos, el Señor Jesús dice, sobre esta respuesta, sobre esta manifestación, esta revelación del cielo en la boca de este hombre llamado Pedro, sobre esta respuesta edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué maravilloso es escuchar estas palabras del Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas no prevalecerán contra ella. La iglesia Nazaret hoy está cumpliendo 50 años de haber sido fundada. En el año 70, más exactamente el 14 de mayo de 1970, la iglesia Nazaret fue o comenzó sus actividades como una revelación del cielo en alguien, en quien Dios puso la visión de levantar una iglesia, la visión de formar un reino, de encender una lámpara, allí en aquel barrio llamado Nazaret. Y es aquel hombre visionario bajo la revelación de Dios, que luego entonces dijo, en el barrio Nazaret vamos a fundar una iglesia. Y aquí es donde la pastora Bellavenis hace un momento nos informaba o nos registraba la historia que ya sucedió. Personas interesadas que habían recibido revelación y que habían tenido ese deseo en su corazón de sumarse a alguien que levantara una iglesia, más exactamente en el barrio Nazaret. En el barrio Prado Veraniego nacería la iglesia Nazaret, bajo una revelación revelada.
bajo una revelación venida del cielo, que Dios colocó en el corazón de algunas personas. 50 años estamos entonces conmemorando, estamos en ese aniversario de 50 años. ¿Saben cuántos son esos 50 años? Son 18.250 días que tiene esta iglesia llamada Nazaret. 18.250 días que alguien colocó allí una semilla y empezó a regarla con lágrimas y empezó a regarla con oración y empezó a hablarle a los vecinos y empezó a hablarle a uno, empezó a hablarle a otro y fue creciendo la iglesia Nazaret y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando nosotros llegamos con mi esposa Bellavenis para pastorear la iglesia Nazaret, había una preciosa lámpara encendida. Había un faro encendido en este sector de la ciudad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso es esto! Saber que allí hubo personas que estuvieron con la misma visión que el Señor Jesucristo tuvo cuando vino para fundar la iglesia, y la misma revelación que Pedro recibió de quién era el Hijo de Dios. Y encontramos entonces que la iglesia Nazaret vino o nació por aquellos que recibieron la revelación de Dios de cómo lo debían hacer. Los apóstoles caminaron con Jesús, siguieron andando de un lado hacia otro, siguieron recibiendo esa capacitación, una capacitación que Jesús les dio en diferentes ocasiones, en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Es allí como encontramos entonces que Jesús preparó a aquellos discípulos porque tenía una meta, porque tenía un propósito, levantar una iglesia que el Padre Celestial lo había enviado para que Él viniera a fundar sobre esta tierra en medio de pecadores. Y encontramos entonces que los discípulos no formaron iglesia, iban de un lado hacia otro, echando fuera demonios, sanando enfermos, escuchando la palabra que el maestro decía, unas veces en forma de predicación, otras veces en forma de enseñanza, pero Jesús estaba dándoles una lección a sus discípulos. Y hoy también nos está dando la misma lección a usted y a mí, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que hagamos lo mismo que hicieron los discípulos, lo mismo que hizo la iglesia Nazaret en su comienzo. 50 años han pasado. Muchas familias han sido alcanzadas. Muchas familias quizás se fueron a otro lugar. Desafortunadamente algunos se salieron del camino, pero damos gracias a Dios por los que permanecieron, hasta que el Señor los llevó a su presencia, y por los que todavía permanecen siendo luz, siendo sal en este sector de la ciudad. Sé que la iglesia Nazaret ha hecho cosas maravillosas y hará muchas más. Los discípulos que Jesús estaba preparando para que fueran los que transformaran al mundo con el mensaje que recibían de su Maestro. Después de haber resucitado el Señor de los muertos, dice que se le acercó a los 12 y les dijo que había que predicar la palabra, había que buscar la presencia del Espíritu Santo. Y los discípulos, en su angustia y en su visión equivocada, le preguntaron al Maestro: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o los acontecimientos que el Padre Celestial tiene en su propósito eterno. Pero a ustedes va a venir algo muy importante, y también vendrá sobre la iglesia Nazaret. Lo que le dijo el Señor a sus discípulos también vendrá sobre ustedes. Le dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, Samaria, Judá y hasta lo último de la tierra. Y por eso la visión de Jesús de construir iglesias llegó hasta la ciudad de Bogotá. ¡Qué maravilloso es! Los discípulos siguieron entonces en la misma visión de su maestro. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos que Jesús envió el poder del Espíritu Santo para que fueran llenos de poder. Y es allí, en el día de Pentecostés, que en un segundo piso, en la ciudad de Jerusalén, después de 40 días de Jesús haber muerto y 10 días de haber ascendido al cielo, el Señor Jesucristo envió la promesa del Padre Celestial, la presencia del Espíritu Santo. Y ese día los 11 discípulos y 100 y pico de personas más que estaban en el aposento alto orando y clamando durante 10 días, vino la presencia de Dios sobre sus vidas. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió y ese día nació la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia que trasciende de generación en generación y que se mueve a través de personas que también reciben la revelación para extender el evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso es esto! Y la Biblia dice, quiero llevarles a ese pasaje que está exactamente en Efesios. Efesios. Quiero que lo busquemos, por favor. Efesios, capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note bien que el Señor constituyó 5 ministerios. ¿Para qué? Para que fueran aquellos formadores de la iglesia del Señor, con un propósito, dice acá la palabra, a fin de perfeccionar a los santos. Escúcheme bien, amado hermano, amada hermana, a fin de perfeccionar a los santos. La gente que llega a nuestras congregaciones, a la iglesia del Señor, no vienen perfeccionados. Ellos aceptan a Cristo como su Salvador personal, sus pecados les son perdonados, pero nosotros los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros de la palabra del Señor, estamos llamados para perfeccionar, para capacitar a los santos. En la iglesia Nazaret hay pastores que Dios llamó. Dios llamó a Alberto Carreño, llamó a su esposa Emilia de Carreño, para que formaran ministros, para que formaran hombres y mujeres para impulsar la obra del Señor. En el tiempo que nosotros tuvimos, que fue un tiempo muy corto relativamente, Dios nos ayudó para expandir la obra, extender la obra. Porque encontramos que había una iglesia, había una membresía, aunque pequeña, pero de mucha calidad. Una calidad espiritual, una calidad de vida, de comunión con Dios. Una juventud dispuesta, una juventud santa, una juventud de ayuno, de oración, de vigilia, de evangelismo. Salíamos por las calles con un parlante pequeño que se le llamaba el megáfono, y en las esquinas de las calles predicábamos la palabra. Y vino a nuestro corazón el deseo de abrir los campos blancos, y abrimos un campo blanco en la iglesia de nuestro hermano Moya, el peluquero. Ahí abrimos una iglesia, un campo blanco. Abrimos otro donde la familia González. Abrimos otro en Ciudad Jardín y creo que abrimos uno en el barrio Santa Cecilia, ya en La Loma. ¿Y quién ministraba estos campos blancos?
Tenía que haber gente que tuviera visión y revelación, llamamiento de Dios para extender la obra. Y es ahí donde nace un ministerio. Nace el ministerio del que hoy es vuestro pastor, el reverendo Alberto Carreño. Fue llamado siendo un jovencito que andaba entonces para arriba y para abajo con otro muchacho, recochando, predicando, cantando, ayunando, orando. ¡Qué maravillosa esa juventud! Él fue llamado, Dios nos colocó en el corazón de que lo enviáramos a uno de esos campos blancos, y ahí nació el ministerio de Alberto Carreño, y hoy es un ministro de Dios que ha sido llamado para capacitar a los santos. Ha sido llamado para un ministerio poderoso. Creo que Dios ha hecho grandes cosas a través de la iglesia en Nazaret. Dios ha hecho grandes cosas. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que lo que Dios ha hecho, las obras que ustedes han abierto, el evangelio que han sembrado, la palabra que han enseñado, la gente que han formado para el reino de Dios, no es todo lo que ustedes deben hacer. Todavía hay mucho por hacer. Y pienso que los que hay actualmente, que no conozco la congregación en una forma personal, sino que toca ahora virtualmente hacerlo, predicar la palabra, pero llegará el día cuando podremos estar allí con mi esposa Bellavenis en un culto, cuando el Señor nos ayude para abrir los templos y que la iglesia se reúna. Podremos estar allí. Pero quiero decirles que Dios tiene grandes cosas para ustedes y a través de ustedes, para los que todavía no conocen al Señor. Y volviendo al texto sagrado de Efesios capítulo 4, dice que el Señor llamó a los ministros para capacitar a los santos. Y encuentro que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Usted, hermano, que me escucha en esta ocasión, usted es un santo de Dios, una santa de Dios, y está siendo perfeccionado por los pastores, pero no sencillamente para cantar unas alabanzas el domingo, dar un diezmo y asistir al templo dominical. No, eso es parte fundamental. Pero hay algo más. En usted también debe haber una visión y una revelación y un llamamiento del Dios que hizo los cielos y la tierra y que le dio la revelación a Pedro para saber o para decir quién era Jesús. Ya usted y yo sabemos quién es Jesús. Y en este pasaje dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino para que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí encuentro varias cosas importantes en este pasaje que el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, lo escribió y que nosotros somos privilegiados para estudiarlo en estos días y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, en la iglesia, los pastores predicamos o capacitamos a la congregación para perfección. Perfección. Alguien dijo que nosotros somos diamantes en bruto. Y yo creo, porque del mundo traemos muchas asperezas, pero a través de la palabra como un cincel, labrando la piedra fina para hacer una escultura preciosa, así por la palabra que da el pastor, la pastora, el maestro de la palabra, el joven, el hermano, la hermana de maestro de escuela dominical, está
con el cincel de la palabra, haciendo esculturas maravillosas para que sean llenas del Espíritu Santo, tengan la revelación y el llamamiento para ser luz y sal de la tierra. Y dice acá que para edificar, también para que haya unidad de la fe. Nosotros debemos estar tan fundamentados en la fe que lo que creemos será tan poderoso como una roca inconmovible sobre la cual estamos parados, que aunque vengan terremotos, aunque vengan ciclones, aunque venga lo que venga, nadie nos podrá separar del amor de Cristo y del objetivo con el cual Dios nos ha llamado, para el cual Dios nos ha llamado, para ser heraldos de la fe y de la vida cristiana. Pero también dice que haya conocimiento del Hijo de Dios. Usted, amado hermano, debe saber quién es Cristo. Jesús de Nazaret no solamente es el Salvador y el proveedor, pero muchos lamentablemente lo tienen como el Salvador. Ah, yo peco y Él me perdona. Yo tengo una necesidad y Él me la suple. Claro que Él lo hace. Bendito sea su nombre. Pero nosotros debemos mirar a Cristo, además de Salvador y proveedor y protector, debemos verlo y tenerlo como nuestro Señor. Y nosotros somos sus siervos. Qué lindo es esto. Entonces, cuando el Señor habla, cuando el Señor nos llama a hacer alguna actividad para el reino de los cielos, Señor, aquí estoy, Señor. ¿Para qué más? Dice que para crecer en la estatura del Hijo de Dios. La estatura o la medida del creyente no debe ser la medida del pastor, del apóstol, del profeta. No, la medida nuestra, la medida para mí se llama Jesús de Nazaret hasta que nosotros crezcamos a la estatura de Él, para que haya madurez, que no hagamos cosas de niños, sino de adultos en la vida cristiana, tomando decisiones de responsabilidad, tomando decisiones de privilegio y haciendo la obra del Señor y glorificando al Cristo de la iglesia, para que haya crecimiento en Él. Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Unos son mano, otros son ojo, otros son olfato, otros son oído, otros son pies. Pero que todos pertenezcamos al cuerpo, sabiendo que la cabeza del cuerpo nuestro, que es la iglesia, se llama Jesús de Nazaret. Por eso, amigo y hermano, en esta ocasión le digo que podemos nosotros entonces tener seguridad de las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro y por supuesto a toda la iglesia en todos los tiempos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tú eres profeta de Dios. Ahora empieza esa función de profeta, esa función de evangelista, esa función de maestro. Tú eres el instrumento en la mano de Dios. Nazaret lleva 50 años. Dijimos entonces que lleva 18.250 días de estar plantada esa congregación. Pero hasta aquí ha hecho cosas maravillosas, pero le falta lo más. Creo que los que están ahí, no sé cuánto es el número de los congregados, son la semilla para una gran cosecha. Concluyo diciendo, yo le preguntaría a usted, ¿cuántas semillas tiene una manzana? ¿Se ha dedicado a contar las semillas que tiene una manzana? Posiblemente sí o no. Usted sabe la respuesta. Pero yo le pregunto, si las ha contado, ¿cuántas son? Pero ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántas manzanas hay en cada semilla de esas pocas semillas que tiene la manzana? Usted es la semilla de la manzana que Dios tiene como iglesia en el barrio
en el barrio Prado Veraniego, la Iglesia Nazaret. Usted es una semilla y en usted hay una gran cosecha para la gloria de Dios, bendición de la sociedad y bendición a esta nación. Yo le invito ahí que incline su cabeza. Dígale, Señor, yo pertenezco a la iglesia. Yo he recibido palabra revelada. Yo estoy siendo capacitado. La presencia tuya está en mí. Ayúdame, Señor, a abrir mi boca. Ayúdame, Señor, a hablar palabras proféticas con autoridad y con poder para glorificar el nombre de Jesús y bendecir a mi generación y sentirme realizado. Si gané 1, voy a ganar 2. Si gané 5, voy a ganar 10. Si ayudé a plantar una iglesia, voy a plantar otra. Voy a ayudar a plantar otras 2. Si me encargaron de un grupo familiar, voy a hacerlo con excelencia, de tal manera que yo sea el instrumento de salvación para muchas vidas, bajo el nombre poderoso de Jesús. Y recuerde, Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia con cada uno de los que estén de acuerdo conmigo. Y tú eres uno de ellos y yo soy uno de ellos. Con mi esposa Bellavenis llevamos muchos años. Y ahora que hacemos referencia a 50 años de ministerio, yo tengo 50 años de ministerio. Porque yo ingresé o el Señor me llamó y acepté el llamamiento. Yo entré al ministerio, acepté el llamado de Dios en el año 1970. Han transcurrido 50 años. Sé que he hecho algunas cosas o muchas cosas posiblemente, pero quiero hacer muchas más para glorificar a Dios y para decirle, Señor, todavía puedo servir en tus manos. Ahí levanta tu mano. Señor Jesús, te doy gracias por cada miembro de la Iglesia Nazaret. Te doy gracias, Señor, por el llamado para salvación, pero ahora tú los estás capacitando para expansión. Los bendigo ahora, te doy gracias por el ministerio del pastor Alberto Carreño, su esposa, sus hijos. Te doy gracias, Señor, por la visión y la pasión que tú has puesto en ellos. Y te doy gracias por los líderes de esa iglesia. Te doy gracias por la gente de oración, de ayuno, la gente que comparte la palabra con otros. Los entrego en tus manos y te doy gracias por ellos. Y te pido que el Espíritu Santo los llene de poder, de gracia, de sabiduría y de pasión y compasión por la gente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, siervos del Señor, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Feliz cumpleaños, Iglesia Nazaret. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y los llene de su gloria para ser de bendición a muchas personas. Amén. Creo que ese es un buen momento para darle muchas gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Ruiz, que como él nos lo ha contado, también está cumpliendo 50 años de servir al Señor. Toda una vida, toda su vida, sirviendo, honrando y glorificando al Señor. También, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rafael Cruz, y quisiera pedirle a toda la iglesia que hiciéramos un momento de oración por ellos, dando gracias a Dios por esos pies que anunciaron la palabra, que nos llevaron al conocimiento de la palabra del Señor. Algunos hermanos de los que están viendo este culto los recordarán a ellos, otros tal vez no los conocían, pero ellos son los pioneros de la Iglesia Nazaret. El próximo miércoles el próximo jueves vamos a tener tal vez al pionero de la iglesia, estará nuestro hermano Jorge González compartiéndonos el cómo se inició la Iglesia Nazaret, y estará predicando la palabra del Señor en el día 50, en el año 50,
estará predicando la palabra del Señor, un hombre de unas dimensiones extraordinarias, nuestro hermano Eduardo Cañas Estrada. Y por eso estamos invitando desde ahora a toda la iglesia para que se conecten el próximo jueves, porque va a ser un día maravilloso. El día viernes vamos a tener nada más ni nada menos que a todos un sinnúmero de personas que han tenido mucho que ver con la iglesia de Nazaret y va a ser de bendición. Pero bien, vamos a hacer una oración por aquellos que de una o de otra manera sembraron en nuestros corazones la palabra y la presencia de Dios ha fluido en estos 50 años. Señor, yo en esta hora te doy muchas gracias por la vida de nuestro hermano Rafael Cruz, Señor. Tú sabes que ha estado bastante delicado de salud, pero te rogamos, Señor, que tú te glorifiques ahora en su vida, en su cuerpo, en su economía, en todo, Padre. Bendícelo de una manera sobrenatural y poderosa. Bendice de la misma manera a mi hermano Luis Zanabria, nuestros pastores, personas que entregaron su vida a favor de nosotros. Los bendecimos hoy y te rogamos, Señor, que tú seas glorificándote de una manera sobrenatural y poderosa para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Fortalece sus brazos, fortalece sus piernas para que sigan anunciando la palabra por donde quiera que vayan, Señor. Sean testigos de tu poder y de tu gloria, cumpliendo el mandato divino, cumpliendo la ordenanza divina de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que por donde quiera que ellos vayan, Señor, sean instrumentos de tu gloria y de tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, quiero recordarles solamente de que el próximo jueves nosotros vamos a tener en nuestras casas muchas bombas. Y vamos a tener un momento de la fiesta. Va a ser el momento en que vamos a romper esas bombas y se va a escuchar en todo Bogotá, en mucha fe. Pero vamos a escuchar, y al menos que nuestros niños, nuestros jóvenes, recuerden este momento como algo inolvidable. Hubiéramos querido estar con nuestro pastor Luis Zanabria hoy, compartiendo, y teníamos tantos sueños, y estábamos pensando en que el día 14 no iba a caber la gente en la iglesia, porque se imaginan, pero bueno, por internet vamos a tener tantos o más de los que soñábamos tener ahí en la iglesia Nazaret. Pero Dios, como dijo nuestro hermano Luis, nos dará la oportunidad de encontrarnos y poder compartir juntos en la presencia del Señor. Bien, gracias por este día maravilloso que nos ha regalado el Señor. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que mañana en punto de las 7 estaremos una vez más compartiendo con todos ustedes. El lunes, el martes, el miércoles y el jueves tendremos nuestra gran fiesta con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gloria y la honra será única y exclusivamente para Él. Dios les bendiga.